¿Funciona? Ah, perfecto. Muy bien. Buenas tardes. Tengo que hablar francés, lo siento. D'abord, donc, je remercie. Para empezar, le doy las gracias al Euromed por habernos invitado a estar aquí con todos ustedes. Yo trabajo en la Prima Foundation. Soy profesor y actualmente gestiono los proyectos de EcoFood Systems, todo lo que se relaciona con la energía y la alimentación. Hoy vamos a hablar de un tema que para toda la región mediterránea es muy importante, la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, de hecho, se enfrenta a varios desafíos en la región mediterránea. Permítanme, para empezar, que diga que la región mediterránea siempre ha desempeñado un papel fundamental en Europa, en lo que se refiere tanto comercial, económica, como cultural y geopolítica. Además, debo decir que los países de la riba norte y sur hoy en día se enfrentan a graves problemas sociales y políticos que pueden afectar su seguridad alimentaria en los próximos años. En este contexto, tenemos distintos análisis y perspectivas en la región y existen varios análisis ya realizados sobre la región. Esta región mediterránea siempre está colocada en una especie de desafío estratégico en el cual la seguridad alimentaria, tanto el plan desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, porque a veces se habla de la seguridad cuantitativa, pero también es importante recordar el aspecto cualitativo. Y hace falta decir que la seguridad alimentaria, este concepto apareció en los años 60. En los años 60 y la seguridad alimentaria era percibida en términos de disponibilidad física de los alimentos. Si la cuestión de la seguridad alimentaria pues simplemente se basa en aumentar la producción alimentaria mundial para contrarrestar los déficits de la alimentación mundial. En los años 60 es lo que se pensaba, pero incluso antes existían debates sobre la seguridad alimentaria e incluso se creó la FAO en 1949. Por lo tanto, hubo movimientos que nos hablan de la importancia de la seguridad alimentaria. Después de la crisis alimentaria de 1974, el mundo tomó conciencia de la necesidad de establecer estructuras como el Consejo Alimentario Mundial, el Comité de la FAO para la Seguridad Alimentaria Mundial, el Comité de los Programas y Políticas Alimentarias, esto también es importante. Esta definición de la seguridad evolucionó como la capacidad para alcanzar la disponibilidad, la estabilidad y la seguridad. Todo esto cubre el aspecto cuantitativo, es decir, que hablamos de cantidades y de la disponibilidad de los alimentos para los ciudadanos y ciudadanas. En 1995 se produce un punto de inflexión. En 1995 recordarán la aparición de la enfermedad de las vacas locas. De allí dijimos, atención, tenemos que prestar atención a la calidad. La calidad es un elemento determinante tanto como la cantidad. En 1996, y de hecho este es el otro gran punto de inflexión después del año de las vacas locas, tenemos la sesión de Roma, donde se define claramente la seguridad alimentaria y la calidad apareció como componente esencial, paralelo a la cantidad. Por lo tanto, vemos que el reto no es únicamente la cantidad, sino que igualmente es la calidad. Cuando hablamos de la calidad, e intentaré simplificar esto aún más, de hecho, si hablásemos de todo lo que es de origen alimentario, recordemos que vivimos en una región donde tenemos una situación que favorece muchísimas enfermedades. Incluso en los países del sur. No digamos que es únicamente en la región del norte. Me acuerdo también que en la orilla del sur, en Marruecos también existe obesidad. La obesidad está en dos fases y por lo tanto esto también es importante de recordar y favorece la obesidad muchas enfermedades. La diabetes de tipo 2 también es frecuente en nuestra región y también los cánceres. Pues bien, todo esto
define la calidad de los alimentos y tenemos que prestarle mucha atención. No es únicamente el hecho de velar por la cantidad, sino también tenemos que velar por el hecho de tener calidad. De hecho, este desafío es más grave, más agudo, porque tenemos un doble desafío en la región, cuantitativo y cualitativo. Tenemos muchos retos en la región mediterránea. ¿Y cómo nos aproximamos a ello? Voy a hacer la palabra a nuestros colegas. Vemos la variable demográfica, la población. La población mediterránea se ha doblado y triplicado entre 1960 y nuestros días. Imaginémonos que se ha multiplicado por 3. Tenemos que aumentar, por lo tanto, la producción y tenemos que alimentar a todo el mundo. Y de hecho, esta población, según las estimaciones, alcanzará incluso más de 600 y 700 millones de habitantes en la región mediterránea. Algunas personas hablan incluso de 800 millones de habitantes. Por lo tanto, cuando hablamos del aumento demográfico de la población, ciertamente existe una necesidad de alimentos, de agua y también de energía. O sea que necesitamos todos estos recursos naturales importantes y saben ustedes muy bien que vivimos en una zona donde no tenemos mucha agua, no tenemos suficiente agua y no tenemos tampoco mucha tierra arable. Esto es importante. Y por lo tanto tenemos el desafío de la población. La organización, ese es otro desafío por parte de la población. Por ejemplo, la organización de los países mediterráneos pasó del 74% al 72%, más del 72% en 2025. El tercer desafío, y esto lo sabemos todos, es el desafío del cambio climático. Y en la región mediterránea vivimos el impacto del cambio climático y cada vez tenemos el grupo del GIEC que nos lo advierte constantemente. Se deriva en relación a la Convención de París, pero siempre tenemos este aumento creciente de la temperatura. Yo he vivido, y me acuerdo, cuando yo era investigador, hice seguimiento de la temperatura durante 20 años y encontré que existe un aumento neto de la temperatura. Actualmente las personas dicen que estamos a 2 grados, pero yo estoy convencido de que hemos superado incluso este límite. La zona euromediterránea es una de las más vulnerables al cambio climático y lo que es importante a nivel de la región son las frecuencias de los fenómenos extremos. Tenemos sequías y tenemos inundaciones. Y la región mediterránea, por lo tanto, está sujeta a estos acontecimientos extremos en la región. Y esto es muy grave para la región. Y en lo que se refiere al cuarto desafío, que lo voy a definir como cuarto, es la guerra de Ucrania. Todos y todas sabemos que la guerra de Rusia contra Ucrania ha hecho un aumento de las materias primas, especialmente el aceite y el trigo en particular, pero también la energía. Por lo tanto, Europa y numerosos países dependientes de la importación de estos bienes se preparan para vivir una profunda crisis alimentaria. La situación es más difícil para algunas regiones del mundo, especialmente África, Oriente Medio y Asia, que dependen más en un 50% de las importaciones de trigo ruso y ucranio. Egipto importa el 60% de sus necesidades. Y los cereales, por lo tanto, están en el corazón mismo de la seguridad alimentaria. ¿Por qué los cereales están en el corazón mismo de la seguridad alimentaria? Pues bien, porque consideran consiste el 90% de la energía necesaria para la alimentación humana. Imaginémonos entonces que esta energía proviene de estos cereales. Por lo tanto, estamos en el corazón mismo de la seguridad alimentaria. El gran desafío, por lo tanto, del mercado de cereales es responder a estos choques de clima, choques de suministro con una demanda constante que aumenta en el sector mediterráneo. Por lo tanto, la mayor parte de los países mediterráneos se han convertido en importadores netos de cereal. Túnez, Argelia, Marruecos y Egipto son grandes importadores de cereales y ahora tienen problemas. Por lo tanto, es difícil comprar una barra de pan. Hay que hacer cola en algunas zonas. Simplemente para daros un indicador. Y seguramente se sentirán sorprendidos. En la región, en África del Norte y en particular, esa zona representa el 2% de la población mundial, pero aporta el 30% de las importaciones de los cereales de todo el mundo. Y esta región tiene un gran peso si cambiamos nuestros hábitos e intentamos quizás girar esta importación. Podemos tener quizás nuestra solución en la región mediterránea.
Pues bien, sin mayor preámbulo, nuestra sesión propondrá soluciones a la vulnerabilidad del sistema alimentario euromediterráneo para asegurar una gran resiliencia de los precios alimentarios. Es un gran placer tener entre nosotros a Pablo Bárbara y Sebastián Avís. Y empezaré pues con el señor Pablo Bárbara, y le presento, es consejero para las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, el Grupo Magreb-Mashrab y el Golf, y por lo tanto es representante permanente de España en los países de la Unión Europea a nivel del Ministerio Español de Asuntos Extranjeros y Coordinación. Pues bien, le cedo pues la palabra a Pablo para que nos aclare los problemas de la seguridad alimentaria. ¿Dónde nos encontramos en la región mediterránea? ¿Estamos en peligro o existe un margen de maniobra y de movimiento a nivel de la región euromediterránea? Es decir, ¿estamos en peligro o existen posibilidades de mejora? Le cedo la palabra, pues, señor Pablo, y gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Ali. A ver, voy a hablar desde el estrado. Via el Club de Roma, representada avui aquí pel seu president Jaume Lanaspa, i Ali Ahmed, representat pel seu president Senem Florença i pel seu director general Roger Albinyana, a més de per tot l'equip. Moltes gràcies per la invitació i per poder participar avui en aquesta interessant jornada sobre seguretat alimentària amb l'Ali Roma i el Sebastián Avís. Moi, je vais essayer de faire... Voy a intentar hacer mis observaciones, como ha dicho usted, señor Ali, en aspectos políticos y geopolíticos. Los aspectos políticos y geopolíticos de la crisis alimentaria internacional actual y, sobre todo, responder exactamente a la situación de la región euromediterránea. Voy a continuar en castellano, si se me permite. Ali, la seguridad alimentaria se ha convertido en una de las grandes cuestiones y prioridades de la actualidad política internacional. Creo que el poder hablar hoy aquí de esta cuestión específicamente en relación con el Mediterráneo tiene un enorme interés porque es parte, como digo, de las discusiones y de las agendas de trabajo de los líderes internacionales, al igual que lo es en general la seguridad alimentaria en todo el mundo. Hace poco, en junio, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertaba de que estamos ante una crisis de hambre global. Hablaba de una Global Hunger Crisis sin precedentes debido a la multiplicación e intensificación de las presiones que ya venían existiendo sobre la cadena alimentaria mundial. En la actualidad hay 276 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Es una cifra que se ha duplicado desde 2020 y Guterres alertaba de la posibilidad de que hubiera en los años 2022 y 2023 hambrunas en varios lugares del mundo si no actuamos ya sobre el problema, especialmente sobre los países más vulnerables. Alertaba también Guterres sobre los posibles efectos que esta situación puede provocar sobre la estabilidad social y política. Es una preocupación en general compartida, como digo, por todos los líderes mundiales. Voy a intentar explicar, intentaré que sean pocas palabras, ¿no?, por qué se ha llegado a esta situación, especialmente en la región del Mediterráneo. Decía un gran historiador de las civilizaciones, Fernand Braudel, que si uno quiere entender el presente, debe recuperar toda la historia. No es ningún secreto que la facilidad a la hora de producir y abastecerse de alimentos ha sido una de las claves de la prosperidad y de la riqueza de las naciones. Del mismo modo que la ausencia de una provisión estable y asequible ha sido siempre fuente de inestabilidad política y social. Las tradicionales crisis de subsistencias, típicas de la antigüedad y de la Edad Media, han sido muy frecuentes en la historia del Mediterráneo y han llegado incluso a nuestros días bajo la forma de las llamadas revueltas del pan. El propio Egipto es un caso paradigmático de ello.
hay que recordar que la base de la prosperidad en el antiguo Egipto de los faraones fueron siempre el agua y las crecidas del Nilo, que permitieron cultivar toda clase de alimentos a lo largo de una extensa franja del territorio egipcio, que no solo abastecía a su población, sino que además permitía generar excedentes, exportarlos y comerciar con ellos. Hoy en día la situación es distinta. La fuerte presión demográfica y la dependencia del exterior para abastecerse de productos básicos como el trigo, del que es el mayor importador del mundo, se han convertido en una de sus mayores vulnerabilidades, de este gran coloso del Mediterráneo que es Egipto. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? La guerra de Ucrania ha venido a agravar el problema del aumento de precios que ya venía registrándose incluso antes de su estallido. La pandemia de COVID-19, la desigual recuperación económica, la destrucción de las cadenas de valor que la pandemia produjo y varias sequías en regiones productoras de alimentos del mundo habían desencadenado ya antes de febrero una espiral de aumento de los precios de la energía y de los productos agrícolas. Entre febrero de 2021 y febrero de 2022, el trigo había subido ya un 51% y el aceite vegetal un 30% en los mercados globales. El estallido de la invasión de Ucrania ha exacerbado esta crisis. El impacto en materia de seguridad alimentaria está siendo muy fuerte por la importancia que tienen Rusia y Ucrania en el mercado de exportaciones de trigo, de grano, de aceites y de fertilizantes. Hoy en día, el 30% de las exportaciones globales de trigo y cebada, como ha mencionado Ali, el 20% del maíz y el 80% del aceite de girasol proceden de estos dos países. Es decir, un 12% de las calorías que todo el mundo consume. Con datos de julio de este año, el índice de precios de alimentos de la FAO ha aumentado un 36%, desde marzo de 2021 y un 60% desde marzo de 2020. Asimismo, el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, que como saben se ocupa de proveer de ayuda alimentaria a los países que están en riesgo alimentario, cuya base, cuyos suministros provienen en un 50% de Ucrania, tendrá que recortar su ayuda salvo que se incremente su financiación. 1.700 millones de personas están hoy en día en todo el mundo, en todo el globo, afectadas por esta crisis global de alimentos. Algunas regiones son más vulnerables que otras, es evidente, como el Sahel, el África del Este, pero también una buena parte del Mediterráneo y también de Oriente Medio, precisamente porque son muy dependientes de las importaciones de granos de los países mencionados. Rusia ha desbaratado la capacidad productiva de Ucrania a nivel de producción de grano. Está, como es sabido, poniendo todo tipo de trabas, sino prohibiendo la importación de grano o las exportaciones de grano de Ucrania, además de las suyas propias a determinados países. Estamos comenzando además a ver distorsiones, además de este shock en la oferta, distorsiones en el mercado que complican aún más la actual coyuntura, como la actual prohibición de exportación de trigo de países también exportadores e importantes en los mercados globales, como son la India, o incluso países que intervienen en la fijación de los precios mundiales a través de la fuerza que tiene en el comercio internacional, como son China, que ha paralizado el crucial puerto comercial de Shanghái a través de su política COVID-0. Además de este problema se suma el shock en la oferta de fertilizantes internacional debido a la importancia que tienen Rusia y Bielorrusia en la producción de este tipo de inputs agrícolas. Suben los precios y sube por consiguiente la inseguridad alimentaria. Las estimaciones del Programa Mundial de Alimentos señalan que la población en situación de inseguridad alimentaria se multiplicó por 2 a raíz de la pandemia,
pasando de 135 millones a principios de 2020 a 276 millones 2 años después. Los efectos de la guerra de Ucrania, según esta estimación, aumentarán esta cifra hasta llegar hasta los 323 millones este año. Asimismo, según las estimaciones del Banco Mundial, el conflicto en Ucrania conducirá a que 95 millones de personas caigan en situación de pobreza extrema y 50 millones sufran desnutrición severa. Hablemos ahora del impacto de esta crisis de seguridad alimentaria global sobre la región del Mediterráneo y específicamente también de Oriente Medio. Como decíamos, están sufriendo las consecuencias estos países de el shock, digamos, producido en la oferta de trigo al ser especialmente dependientes de Rusia y de Ucrania. Ha sido mencionado el caso de Egipto, de Túnez, también Líbano o Turquía son altamente dependientes de dicho grano. Hay efectos que se suman a este problema, a estas restricciones en la oferta, y son los efectos macroeconómicos de la guerra de Ucrania que han alcanzado también a los presupuestos de estos países de la ribera sur del Mediterráneo. Hay que recordar que algunos de estos países han venido experimentando problemas de estabilidad macroeconómica en los últimos años, problemas que se han agravado en algunos casos como consecuencia de la pandemia de COVID. Además se suma a esto el hecho de que muchos de ellos subsidian muchos de los productos alimenticios, como el pan, que es una fuente principal de la dieta de las sociedades mediterráneas, como todos sabemos. Los países productores de petróleo y de gas en esta región del mundo son los menos afectados, ya que han podido compensar el incremento de los precios de los alimentos con los fuertes incrementos que han experimentado las commodities que exportan, el gas y el petróleo. Es curioso que los países del Golfo, por ejemplo, pese a su enorme dependencia del exterior en relación con la importación de alimentos, están hoy en día mejor preparados para enfrentar esta crisis en la seguridad alimentaria global que otros, ya que tienen grandes excedentes presupuestarios y además se prepararon ya en 2007 y 2008, durante la anterior crisis de seguridad alimentaria que hubo después de la gran crisis financiera internacional, desarrollando estrategias de resiliencia y de seguridad alimentaria para protegerse de este tipo de eventos, como por ejemplo invirtiendo en la compra de tierras en el exterior o en activos que les permitieran superar circunstancias como esta. No obstante, los países que no son productores de hidrocarburos, a los precios de los alimentos que están subiendo, se suma el incremento de los precios de los combustibles u otros efectos como la reducción en los flujos turísticos que provenientes de Rusia y de Ucrania, lo cual está provocando presiones sobre los tipos de cambio de su moneda. Algunos de ellos han tenido incluso que devaluar sus monedas nacionales. Hay también que mencionar en todo este escenario el impacto de la narrativa rusa sobre lo que está sucediendo en la región, sobre por qué están sucediendo los precios. Rusia acusa a la Unión Europea del negativo impacto de la guerra por las sanciones, de no reaccionar a la crisis alimentaria y de un supuesto doble rasero en relación con la enorme ayuda brindada a los millones de refugiados ucranianos, que es muy pequeña en comparación con la que brindamos a las crisis de otras regiones de la región, como la Siria, la de Yemen o la de Palestina. Todas ellas, forman parte de una estrategia de Rusia fundamentalmente por desinformar y por trasladar una visión de las cosas deformada que entre todos debemos intentar explicar mucho mejor. Hay también en esta crisis potenciales consecuencias de carácter sociopolítico. Me refería al principio
a cuáles son los efectos políticos de la carestía o de la ausencia de un suministro estable de alimentos para cualquier civilización. Bueno, el temor a una mayor inestabilidad en la ribera sur del Mediterráneo, en general, en todos aquellos países que la están sufriendo alrededor del mundo, ha hecho que sus gobiernos reaccionen rápidamente. En el caso del Mediterráneo, pues buscando garantizar sobre todo los subsidios a los productos alimenticios, buscando acuerdos de suministro con los mismos productores o con otros, o luchando contra la especulación que se está produciendo en algunos de estos países con los alimentos. Por el momento, salvo algunas manifestaciones aisladas, no ha habido episodios de violencia asociados a este problema, lo que no significa que los pueda haber en un futuro, como alertaba el propio secretario general Antonio Guterres. Todos recordamos, si hacemos un poquito de historia reciente, la influencia que tuvo la subida de los precios de la harina de trigo por la mala cosecha precisamente de Rusia y de Ucrania, la influencia que tuvo a la hora de activar las protestas callejeras de la primavera árabe. Cabe recordar en este sentido que en enero de este año el índice de precios de los alimentos de la FAO superaba ya en términos reales los máximos alcanzados entre 2010 y 2011, lo cual es un indicador de dónde estamos y la peligrosidad o la, digamos, potencial peligrosidad que tiene la situación actual. Hay que tener en cuenta que si esta crisis continúa, se puede complicar también con los efectos del cambio climático en los países de la ribera sur, en los que se está produciendo una prolongada sequía y cada vez hay mayor presión sobre los recursos hídricos. Además, preocupan los efectos que esta inestabilidad política puede tener sobre los flujos migratorios, por ejemplo, y la migración ilegal. ¿Qué es lo que estamos haciendo todos los gobiernos para reaccionar ante este problema? Yo creo que este es un asunto de capital importancia. Hay que trasladar a la ciudadanía y a la opinión pública lo que estamos haciendo todos los días para poner remedio a esta situación. En los últimos meses, desde el propio mes de marzo, ha habido una multiplicación de iniciativas a nivel de Naciones Unidas, de Estados Unidos, la Unión Europea, el G7, la Unión Africana, las instituciones financieras internacionales. En el ámbito de Naciones Unidas destaca el lanzamiento por parte del secretario general del Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance, que es como el gran paraguas que busca coordinar la respuesta del sistema de Naciones Unidas a la triple crisis que enfrenta el mundo. El G7, por su parte, ha lanzado la Global Alliance for Food Security, que es complementaria a todas las demás operaciones en marcha, y ha propuesto, entre otras acciones, crear corredores de solidaridad para permitir que Ucrania pueda exportar sus productos agrícolas, evitar hambrunas con evaluaciones individuales para cada país y promover la producción agrícola sostenible en las futuras cosechas. Por lo que respecta a la Unión Europea, creo que es muy importante explicar bien qué es lo que estamos haciendo. Está privilegiando una respuesta conjunta de todas sus instituciones y de los Estados miembros a través de 4 grandes líneas de acción: más solidaridad, con ayuda humanitaria, aumento del apoyo financiero y del espacio fiscal para los países afectados, aumentar la producción a través de pequeños productores locales, sin olvidar la transición verde, medidas de apoyo al comercio para intentar evitar fronteras, apoyando siempre todo el enfoque multilateral. En cuanto a las medidas de apoyo al comercio y a la recuperación de la oferta de grano y de productos alimenticios, destaca la puesta en marcha de la llamada Solidarity Lanes Action Plan, que busca garantizar la exportación de trigo ucraniano y facilitar las importaciones necesarias.
esta iniciativa ha permitido que ya en el propio mes de agosto se haya exportado más grano ucraniano a través de digamos, otras vías distintas que las del Mar Negro, perdón. 2,6 millones de toneladas exportadas por estas vías alternativas frente a las 1,7 millones de toneladas a través del Mar Negro. Destaca también una iniciativa puesta en marcha en el mes de mayo por la Unión Europea, el Fondo o la Facilidad sobre Seguridad Alimentaria, dotado con 225 millones de euros, con destino prioritario a Egipto, Líbano, Siria, Libia, Túnez, Marruecos y Palestina, que ha buscado paliar problemas de la balanza de pagos, así como apoyar las redes de protección y de seguridad social de estos países. ¿Qué está haciendo nuestro país? España está jugando un papel muy activo en la respuesta a esta crisis, defendiendo el enfoque multilateral como el único posible. Participamos en la iniciativa del secretario general de Naciones Unidas a través de un embajador en misión especial, Gabriel Ferrero, que es a su vez presidente del Comité de Seguridad Alimentaria, que actúa como apoyo en la línea de seguridad alimentaria del grupo. España hace contribuciones importantes en el ámbito humanitario a través de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo y también aportaciones a través de lo que son las líneas tradicionales de cooperación al desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Estamos también apoyando con muchas contribuciones multilaterales, aportaciones a organizaciones internacionales con mucha relevancia en el ámbito de la seguridad alimentaria, como el Programa Mundial de Alimentos, como ya he dicho, la FAO, entre otros. Quiero también mencionar que participa España en la iniciativa de la Unión Europea, esta Solidarity Lanes Action Plan, a través de un proyecto piloto para transportar grano en tren desde Ucrania hasta España como alternativa o como complemento al modo marítimo. En conclusión, quisiera mencionar que hay también algunas señales positivas o que llaman a la esperanza, y es que como consecuencia probablemente de las medidas que se han tomado ya en los últimos meses, los precios del petróleo y del trigo han empezado a bajar y están regresando a los niveles anteriores a la guerra de Ucrania. Es un dato esperanzador, aunque no debe ser matizado, ya que hay otros efectos, como por ejemplo la devaluación del euro frente al dólar, que ha hecho que los países importadores que han tenido que devaluar sus monedas, pues tampoco puedan compensar una cosa por la otra. En todo caso, hay también un acuerdo facilitado por Naciones Unidas y por Turquía para poco a poco permitir el levantamiento del bloqueo de los puertos ucranianos, que esperemos permita ir exportando los 20 millones de toneladas que había antes del verano bloqueados en dichos puertos. En definitiva, nos encontramos ante un problema de gran calado, un problema multidimensional, el mayor en muchas décadas, al que solo podemos hacer frente incrementando la cooperación multilateral y que en todo caso necesita de una respuesta multisectorial, tanto a corto como a largo plazo, que nos ayude a rebajar los precios y a garantizar una mayor y más eficiente provisión de alimentos en el mundo, pero muy especialmente en nuestros socios mediterráneos. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante. Merci beaucoup, Pablo. Gracias, Pablo. Vemos que existen muchas iniciativas en la región mediterránea. Y puedo decir, por lo tanto, que en relación a la seguridad alimentaria no podemos hablar o reducirlo a escala de un único país. Es imposible, por lo tanto, pensar en tener seguridad a nivel de país. Tiene que existir la coordinación entre los distintos países y Pablo ya lo ha mencionado.
y en su intervención nos ha dicho que existen iniciativas a escala regional para paliar este problema de la inseguridad alimentaria. Antes de cederle la palabra a Sebastián, a nivel de la producción agrícola, ¿saben ustedes que a nivel de la región mediterránea, quiénes producen los alimentos? Son los pequeños agricultores que tienen 1 o 2 hectáreas y el 80% de los agricultores son pequeños agricultores. Por lo tanto, los agricultores están sujetos al cambio climático, no pueden producir, no son competitivos y por lo tanto si llegamos a establecer un programa que permita a los pequeños agricultores a tirar adelante, esto permite reducir la importación de cereales en la región. Ahora le cedo la palabra a Sebastián. Sebastián Bisi es director del comité y también ha trabajado durante 10 años allí, creo que incluso más, ¿verdad? Y después del CM estableció el club del que es director. Y quisiera recordar que Sebastián ha participado en varios acontecimientos sobre la seguridad alimentaria hace unos 15 o 20 años. Por lo tanto, yo recuerdo muy bien a nivel de seguridad alimentaria a nivel mundial en 2013. En los países del sur fue un acontecimiento extraordinario. Por lo tanto, Sebastián nos conducirá hacia el aspecto geopolítico, es decir, ¿qué podemos hacer a nivel de la seguridad alimentaria? Si lo vemos desde el punto de vista geopolítico. Sebastián, gracias por estar aquí entre nosotros. Tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Pues bien, yo me voy a expresar en francés, aunque constato que la mayor parte de ustedes no tienen audífonos, no tienen receptores. Creo que hay mucho francófono en esta sala, ¿verdad? Bueno, para mí es un gran placer estar aquí esta tarde, tanto porque cuando yo vengo al Mediterráneo me siento mejor personalmente y cuando además estoy en Barcelona me siento en la capital del Mediterráneo. Y es un francés que os dice esto, ¿eh? O sea, la competencia entre Barcelona y Marsella es bien conocida. Pero yo considero que Barcelona es el epicentro del Mediterráneo y la cooperación en esta región. Y por lo tanto, gracias por la invitación que se me ha extendido para participar en este coloquio. Desde hace muchos años trabajo en este tema, tanto sobre el Mediterráneo y la seguridad alimentaria. Y la colaboración con el Instituto Europeo del Mediterráneo, yo creo que hemos mantenido muchos debates con el señor Florensa, en el que, bueno, hemos hablado de la importancia de las cuestiones agroalimentarias para la cooperación internacional. Y gracias por haber promovido este tema en los distintos trabajos diplomáticos. El Instituto Europeo del Mediterráneo pues, ha trabajado en las cuestiones agroalimentarias desde hace muchísimos años. Y querido Ali, cuando yo tomé la dirección del Instituto desde hace tiempo, bueno, lanzamos unas misiones importantes, pero yo considero que el Instituto desempeña un papel que es a la vez esclarecer el debate público, el conocimiento sobre lo que ocurre en esta región. Y lo voy a decir de inmediato. Yo considero que más que nunca el Instituto, acompañado por socios como el Club de Roma, debe velar por el Mediterráneo. A mí lo que me sorprende, y cambié de actividad hace un poquitín más de 5 años, soy funcionario para los estados mediterráneos, hago cooperación y he hecho diplomacia. Encuentro que nos enfrentamos al abandono de la región mediterránea, a pesar de las muchas iniciativas que existan, a pesar de los dispositivos, a pesar de los proyectos, a pesar de los programas, a pesar de las solidaridades. Vivimos en el Mediterráneo, en un Mediterráneo abandonado. Y la vida de los mediterráneos, de hacer cosas juntos, ha dejado de existir. Y esto es inquietante. Y volveré al tema más adelante. ¿Por qué parto desde este punto de vista? Por 2 razones. Algo totalmente coyuntural. Quizás son ustedes conscientes que esta mañana la presidenta de la Unión Europea, de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hecho su gran discurso sobre el Estado de la Nación, el Estado de la Unión. Un discurso profundo, largo,
con toda una serie de problemáticas que son a la vez estructurales y coyunturales, pero desgraciadamente, y repito, desgraciadamente, ni una sola palabra dedicada al Mediterráneo. Y ni una sola palabra dedicada a la agricultura, cuando de hecho es la única política comunitaria en Europa. Y ni una sola palabra dedicada a la seguridad alimentaria, cuando existe una parte del mundo para quienes lo más importante y lo más preocupante es la alimentación. Recuperaré la palabra de Kissinger, y no me siento a gusto con las visiones americanas del mundo, pero Kissinger tenía algunas fórmulas que desde entonces han superado la prueba del tiempo. Kissinger siempre hablaba del petróleo y de la energía como cuestión de los estados y de los gobiernos, pero la alimentación es cuestión de las sociedades. Y desgraciadamente las sociedades son más turbulentas, más fuertes, menos sabias y menos en el campo de la diplomacia que los estados. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque, de hecho, un tema del que ya hemos hablado y la problemática es bien conocida, como el problema del cambio climático también es muy conocido. Sabemos que hace falta cambiar y unirse para no debilitarnos separadamente y para no ir hacia atrás. Veremos en esta región mediterránea, vemos algunos activos excelentes en relación a la agricultura y la alimentación en relación al resto del mundo. Hace 10 años tuve el placer de coordinar un informe sobre la dieta mediterránea y el desarrollo sostenible. Informe conjunto del SIAM y del IEMED. Ese informe ya tiene 10 años y lo hicimos porque la dieta mediterránea había sido considerado como patrimonio inmaterial de la UNESCO y habíamos preparado este informe insistiendo sobre el hecho de que la dieta mediterránea ciertamente es histórica, ciertamente es la salud, es historia, es salud, son algunos productos, son ciertos equilibrios, pero la dieta mediterránea también es una ambición de gran calado político para la región, porque el mundo entero practica la dieta mediterránea, valora la dieta mediterránea e incluso se llama mediterránea, pero en la región mediterránea cada vez se practica menos, es decir, que el carácter universal de la dieta mediterránea se ha cedido a una gran parte del planeta sin cultivarlo políticamente y colectivamente en nuestra región, con los problemas de occidentalización y americanización de los sistemas alimentarios, con derivas sobre la obesidad y el sobrepeso que son importantes en nuestra región mediterránea. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque antes de detenerme sobre las cuestiones estructurales y coyunturales, yo no soy un hombre que sea de origen campesino o que tenga familia de agricultores, pero conozco esta cuestión desde un punto de vista geopolítico. La cuestión agrícola y alimentaria es fascinante porque puedes hablar de geografía, te permite hablar de diplomacia, te permite hablar de agronomía y de clima, te permite hablar de comercio, te permite hablar de innovación y de tecnología a muy alto nivel, y te permite también hablar de cultura, de historia, de arte. Podemos hablar de todo a partir de la agricultura. Y quisiera recordaros que si la agricultura sirve para hacer alimentos actualmente, no hace únicamente alimentos. La agricultura también puede hacer, evidentemente, bebidas. Y no es el Mediterráneo con, digamos, su producción de vino. Y España, primer productor mundial. Y la viticultura es una actividad agrícola. La agricultura es la horticultura también, cuando ofrecemos flores. Cuando alguien te invita, ofrecemos agricultura también. La agricultura son los carburantes más verdes. Y existen algunos que critican los biocarburantes, pero los carburantes que provienen de la producción agrícola contribuyen a la mezcla energética europea. La agricultura también es una manera de mejor construir actualmente el bienestar biomaterial, porque gracias a la bioeconomía tenemos una inmobiliaria más duradera, más durable. Pues el agroalimentario, el sector agroalimentario son alimentos, para empezar, y los alimentos tienen algo muy potente, y esto ya ha sido dicho en varias ocasiones, pero lo voy a formular con otras palabras. Es el único tema en el mundo que
concierne a todo el mundo. Nadie puede dejar de consumir alimentos. Es el único tema en el mundo que es cotidiano. Y cuando todo va bien, practicamos alimentos, la alimentación 3 veces al día. Y en tercer lugar es el único tema que es totalmente atemporal. Es el tema más antiguo del mundo, la agricultura, y por lo tanto es uno de los sectores más antiguos de actividad del mundo. Y de hecho hemos cometido el error, incluso en Europa, en las sociedades más desarrolladas, entrando en el siglo XXI, hemos cometido, repito, el error de explicar que la agricultura no era el futuro. Que un país que tuviese un excesivo número de agricultores es un país subdesarrollado. Que la actividad, economía y el empleo, si son demasiado agrícolas, es un país que no va en buena dirección. ¿Qué nos enseña desde hace 20 años, tanto las relaciones internacionales como las dinámicas sociales? Pues que un país que no tenga agricultura es un país que siempre es cada vez más vulnerable. Y un país que no tenga seguridad alimentaria es un país que se presenta con toda una serie de riesgos sociales y de frustraciones entre las distintas categorías sociales. Eso significa que no solamente tenemos que volver a colocar la agricultura como tema de futuro, observar y ver a los agricultores y agricultoras, son numerosos en la región mediterránea. Verles no como categorías sociales, cerradas en zonas rurales, que no se miran porque están lejos de las ciudades, lejos de los inversores y de los medios de comunicación. No hace falta mirar a los agricultores como personas que van contra el clima o contra, digamos, la sostenibilidad. Los agricultores realizan una profesión para estar del buen lado, para llenar nuestros estómagos. Sin ellos no podríamos comer nada. Y todos los agricultores dependen del clima y del mercado, y de la geopolítica, y de la coyuntura económica, y de los progresos científicos, y de los estados de humor del que tiene responsabilidad de decisión política. Es decir, que muchas veces la política o la situación climática o el cambio geopolítico son elementos perturbadores para una profesión que necesita de previsibilidad y de largos tiempos. La agricultura necesita de una visión a largo plazo. Es la historia de la construcción europea. Hemos puesto a la agricultura, hemos puesto una PAC. Hemos dicho, muy bien, no hemos encontrado más agua, más tierra o mejor clima. Hemos dejado de hacernos la guerra en Europa sobre la agricultura y hemos sabido construir desarrollo agrícola y seguridad alimentaria, porque la base de la seguridad alimentaria, y esto creo que hace falta martillearlo siempre, y cito a Senel, la cuestión de la paz. Si no tenemos paz, no tenemos seguridad alimentaria. Eso significa también que las agricultoras y agricultores, existe una anomalía cuando nunca les hemos atribuido el Premio Nobel de la Paz. Los 2.000 millones de agricultores y agricultoras presentes hoy en día en el planeta. Sin ellos no podríamos hacer nada, no podríamos comer. Y me remito de nuevo a la coyuntura. Los problemas los conocemos en el Mediterráneo, las tensiones agrícolas y alimentarias mundiales. No tenemos agua, no tenemos tierra, un clima ya difícil, un crecimiento demográfico muy heterogéneo y mucha inestabilidad política y geopolítica y conflictos locales, conflictos exteriores que afectan no solo a la región mediterránea. Pero existen 2 temperaturas, desgraciadamente, que calientan hoy en día tanto en el mundo como en el Mediterráneo, específicamente, evidentemente, el cambio climático, la temperatura sube, el nivel del mar sube, lo cual implica que tenemos un problema en las costas, la cuestión de la producción, la cuestión de la temporalidad, la cuestión de los rendimientos, pero también, evidentemente, la cuestión de la salud animal. Tenemos cada vez más riesgos de difusión de enfermedades animales a medida que la temperatura del planeta aumenta, y también la salud vegetal. Con la ilustración mediterránea, con la crisis del olivo, el árbol símbolo de la paz y de la cultura mediterránea, que utilizamos cuando los no convencidos le dicen a los convencidos, ¿qué hacemos? Tomamos todo el contorno del Mediterráneo a través del trazado,
que es el único punto que nos permite hacer una geografía mediterránea objetiva. Pues bien, este olivo está en crisis porque la Schwelle fastidiosa está matando los olivos del Mediterráneo. Hace bajar los precios y hace bajar la producción, hace subir los precios y no sabemos cómo evolucionará esto. Por lo tanto, tenemos en el campo del termómetro, tenemos un choque de termómetro en el mar. Y les recuerdo, y esto no es en España que creo que este tema se haya olvidado, que la seguridad alimentaria no es únicamente los productos de la tierra, también es los productos del mar. La pesca es un sector importantísimo. La acuacultura aporta muchísimo. Y los ecosistemas marinos en el Mediterráneo, están sobreexplotados. Hemos sobrepescado, no hemos sido capaces de proteger suficientemente las zonas marítimas y con el calentamiento del mar Mediterráneo tenemos aspectos que cruzan el canal de Suez o el estrecho de Gibraltar y que afectan los seres vivos en las aguas mediterráneas. Y por lo tanto, tenemos un problema climático. Ya se ha mencionado, se sabe, todo el mundo ha publicado al respecto. Y además tenemos un segundo problema de aumento de la temperatura estos últimos años, que es el barómetro geopolítico. Porque desgraciadamente, y repito, desgraciadamente, ante los vídeos europeos que auguran un mundo pacífico y solidario y que todo el mundo quisiera imitar, desgraciadamente las relaciones internacionales han caído desde hace algún tiempo. La actualidad más candente entre Rusia y Ucrania demuestran que tenemos aquí un problema en el terreno geopolítico y la competición de cada quien, y por lo tanto tenemos una dificultad en lo que se refiere a la seguridad alimentaria, porque precisamente este tema tan antiguo se define permanentemente para el Mediterráneo. De hecho, y lo conocemos desde hace mucho tiempo, se amplifica porque gradualmente los retos estructurales, geográficos, logísticos, están progresando y tenemos dos líderes, dos fuerzas que intensifican las dificultades. El empuje del cambio climático, un tema que solo hace falta mirar la actualidad del año 2022 entre la sequía en Italia, los incendios en España, la gran sequía en Marruecos también, que cada vez tiene más años secos. Y veremos a la vez una sobrecarga geopolítica, porque desgraciadamente en todo el mundo y en la región mediterránea la paz no está progresando, lo cual también debería interpelar a los europeos. Finalmente, ¿qué es lo que constituye la paz? ¿Qué es lo que ha constituido la paz en Europa? Y quizás vamos a tener que constatar que la agricultura, la seguridad alimentaria, han sido cuestiones determinantes en la construcción de una paz europea compensada como bien adquirido, que se pone en tela de juicio con Ucrania. Y este conflicto ucraniano, para mí, plantea a la vez la cuestión de lo que debería hacer Europa internamente. Porque Europa se plantea muchas preguntas con su, digamos, brújula estratégica. Pero esta brújula estratégica, por ahora, está bastante desorientada debido a la amplificación de las crisis o la gestión de las crisis, como decía Juncker hace algunos años. La cuestión también de Europa y su vecindario, la cuestión del Mediterráneo. Pero en la Europa del vecindario tenemos actualmente Ucrania y el Mediterráneo. Y Ucrania, en estos últimos años, ya se ha dicho y se ha expresado muy claramente con muchas cifras por parte de Pablo, proporciona muchos productos agrícolas y alimentarios a la cuenca mediterránea, como Rusia también. Estos dos países han desarrollado su agricultura y su influencia internacional con las cuestiones alimentarias. Por las mismas razones, es bueno para la economía nacional y a la vez es bueno para la presencia en el escenario internacional. Esta Ucrania agrícola, tan presente en los mercados mundiales, de hecho, desde hace 6 meses, ha sido invadida por Rusia, privada de exportaciones a través del Mar Negro. Y efectivamente Europa, gracias al corredor de solidaridad que ha sido establecido por Europa
y no por el G7, me permito decir. Hace falta matizar esto muy bien porque, bueno, yo he sido movilizado al respecto por las autoridades francesas a través de la Agriculture Special, y creo que hace falta subrayar que Europa ha sido la primera potencia del mundo que ha hablado del problema alimentario mundial con la guerra de Ucrania, con las consecuencias para los países del Oriente Medio, del Magreb y de África. Y posteriormente las otras potencias también han hablado de esto y las instituciones también han hablado sobre ello. Y saben ustedes cuál es el problema. Es que Europa siempre está por delante del buen diagnóstico. A menudo tiene buenas ideas y es una fuente de resolución de los problemas, pero desde el punto de vista del despliegue de medios es difícil tener, pues eso, 25 millones para Europa. Biden se dedica al Oriente Medio y ha anunciado 2.000 millones de dólares sobre las cuestiones de seguridad alimentaria. Y las dos grandes monarquías del Golfo ya han dedicado 10.000 millones para dar medios a los países de la región árabe para continuar subvencionando sus productos alimentarios. En Egipto la subvención alimentaria es muy importante. Mi amigo Ali sabe hasta qué punto en Túnez la dificultad financiera para Túnez, y abro paréntesis, recuerdo que Túnez es el único país en el sur del Mediterráneo que tiene una experiencia democrática desde hace 10 años, lo cual significa que Europa quizás habría podido, si quiere ser coherente con sus cooperaciones, debería estar primero en Túnez. Y lo digo aquí tanto porque Túnez es mucho más democrática que Ucrania, por cierto. Y yo creo que hace falta poder afirmar y decirlo públicamente. Hoy en día ayudamos masivamente a Ucrania y no le damos la espalda al Mediterráneo. Por lo tanto, me parece a mí que tenemos varias cuestiones aquí sobre el tintero. Primero, la agricultura es un tema que pueda removilizar el Mediterráneo, que pueda incluso ser un proyecto euromediterráneo. Yo siempre lo he creído. Estoy convencido de ello por una razón muy sencilla, y es que si hablamos de cuestiones agroalimentarias, hablaremos de con todos los mediterráneos, ricos, pobres, norte, sur, este, oeste, todos los mediterráneos. ¿Por qué es un tema fácil? No, porque es un tema que debería ser únicamente dirigido a la pequeña agricultura. No, porque necesitamos también de la gran agricultura, necesitamos también de desarrollo local y de pequeños productores, necesitamos de una gran explotación agraria y tenemos que implicar con mayor responsabilidad social y medioambiental, necesitamos de más comercio y división. Tenemos que combinar. Esto significa que en el Mediterráneo es una situación muy compleja porque necesitamos de culturas ancestrales y antiguas combinadas con prácticas artesanales y a la vez con muchísima innovación. La agricultura, para conocer bien el sector, tienes que reunirte con muchísimos agricultores de Europa o de África, empezando con los agricultores del sur del Mediterráneo, del Oriente Medio. Son actores hipertecnológicos. Necesitas de satélites. Tienes el teléfono móvil. El teléfono móvil ha sido la revolución agrícola desde hace 20 años. Esto es lo que ha salvado la agricultura mediterránea. Por lo tanto, se trata de un sector extremadamente innovador que necesitará de innovación tecnológica, aceptable, evidentemente, de innovación científica, lo cual significa también que en Europa necesitamos rehabilitar la ciencia. La ciencia, que está muy bien, y yo no soy científico, pero en relación a la diversidad, y especialmente con el problema climático, sabemos que necesitamos de intensificar científicamente la agricultura. Y tenemos una complejidad agrícola, además, porque tenemos ante nosotros las necesidades de crecimiento y la cuestión final que debería plantearse, que es la siguiente. El trigo, o ese producto emblemático del Mediterráneo, ¿es un producto de base? ¿Es un producto básico? Yo no lo creo. No lo creo. Yo creo que siempre ha sido un producto precioso. Tan precioso que de hecho se ha banalizado. Cuando no hay pan en nuestras mesas mediterráneas, falta alguna cosa y lo añoramos. Hay una parte de nuestra historia que falta. Pero en el peor de los casos hay otras cosas. Estos productos básicos cada vez se harán más preciosos.
más valiosos. El mundo va a redescubrir la preciosidad de algunos productos. Podemos simplemente dejar de lado algunos productos, pero no el alimento. El trigo es el cereal mágico del planeta, es el emblema de la agricultura mediterránea. Y este trigo, todo nos lleva a creer que en los próximos años, entre los desórdenes climáticos y la falta de cooperación política, no vamos a tener más trigo en el Mediterráneo. Incluso podríamos acabar teniendo cada vez menos trigo en el Mediterráneo. Podríamos tener menos trigo, menos aceite de oliva, menos vino, porque además se habla de la salud, menos trigo, y por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a quedar en el Mediterráneo? Porque vamos a continuar amplificando la dependencia del Mediterráneo en relación al resto del mundo. Y bajo ese título, yo creo que la cuestión es saber si ponemos la agricultura a la vez al centro de la cooperación mediterránea. Europa y el Mediterráneo los colocamos. Europa coloca al Mediterráneo en el centro de su doble discurso contemporáneo. Es por eso que yo me siento muy sorprendido de que la señora Ursula von der Leyen no lo haya mencionado ni una vez esta mañana, porque desde hace 3 años son los 2 principios de la comisión actual. Y ahora lo presento ante el control de Pablo. La cuestión agrícola de la transición verde y la geopolítica con las estrategias europeas, etcétera, etcétera. Y la agricultura también está en el centro de estos temas. Y aquí tenemos un verdadero debate que tenemos que mantener. Y es el miedo, el temor de que entre el clima vemos las soluciones y las urgencias. Tenemos un espejo de una geopolítica que no es ni favorable para el Mediterráneo ni para Europa, porque hemos transformado el concepto de soberanía. La soberanía en las relaciones internacionales es defender los propios intereses, conocer sus propias dependencias y mejorar sus rendimientos, pero en un mundo abierto, constatando las dificultades de los vecinos y de otros, y con el objetivo de defender los propios intereses y de cultivar la seguridad de los otros. Eso es lo que yo llamo las soberanías solidarias. Lo que se instala desde hace tiempo son soberanías solidarias. Dejar de pensar solamente en uno mismo. Un amigo diplomático chino, en 2016, en pleno Brexit, muy conocedor de Europa, me dijo: yo no lo entiendo. No entiendo vuestro debate sobre la Europa de 28-27 con el Brexit. Me dijo: estáis restableciendo la Europa de las 250 regiones. Tenéis mucha tipicidad regional. Pues bien, Europa en el mundo actual es pequeñita, es casi como una isla en un mapa mundial. No pesa mucho ni geográficamente ni económicamente. Y sin embargo existen sectores en los que sois excelentes. Y me dijo: las cuestiones agrícolas y alimentarias para el mundo, para la China, Europa es una referencia: producción, cantidad y calidad. Pues bien, Europa tiene que plantearse preguntas. Y yo creo que aquí Europa tiene que plantearse cuestiones hoy en día, diciéndose a sí misma que para producir Europa, desde el punto de vista agrícola, habrá que aprender del sur del Mediterráneo. Porque las buenas prácticas se hacen más en el sur que en Europa, muy a menudo. Pero más medios económicos y más inversores están presentes en Europa. Y es aquí donde entramos en el campo de las combinaciones posibles. Y esto no es simplemente un tema de ciencia, de comercio, de diplomacia, es todo a la vez. Y por lo tanto hace falta ver las cosas no como un Mediterráneo barrera, en el que solamente existen digamos, los más extremistas que consideran que el Mediterráneo es una muralla. Tenemos que pensar en el Mediterráneo como una interfaz difícil en la que habrá choques. Es como el flipper. ¿Os acordáis cuando jugábamos al flipper y las pelotas tocaban las distintas partes? Hacía ruido. Pues el Mediterráneo es así. Va en todos los sentidos. Y yo creo que el Mediterráneo puede crear una cosa en el mundo y puede demostrar una cosa en el mundo. Y es que, volviendo a colocar las cuestiones agrícolas en el corazón mismo de las
de la discusión, volvemos a poner en el centro las relaciones intersociales que rigen las relaciones internacionales. Tenemos clima, historia, futuro, tenemos geopolítica, porque os quisiera recordar, y con esto acabaré, que cuando uno consume un producto alimentario, lo que está haciendo es política. Uno es libre de escoger de qué se alimenta. Es la mayor libertad que existe en el mundo. Hay más personas libres en sus elecciones alimentarias que personas que viven en democracia. La alimentación indica cuáles son tus valores. ¿Qué valor le das, por ejemplo, a un producto de calidad que viene de cerca? Porque quieres cultivar la economía local y valorar a aquellos que trabajan y que están a kilómetro cero. La alimentación dice mucho, es un acto ciudadano. Es una necesidad vital. Y además, las políticas, yo creo que los consumidores tienen una parte de la responsabilidad en lo que se refiere a la agricultura. Gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Yo sé que, Sebastián, tú siempre sientes un gran entusiasmo por el Mediterráneo. Y lo dices desde el fondo de tu corazón, lo sé muy bien, porque te conozco desde hace mucho tiempo. Todavía tenemos suficiente tiempo para el debate, pero bueno, quisiera decir una cosa. Yo soy investigador, soy profesor, he escrito sobre la región desde hace más de 20 años. Yo estudié en California y cuando era joven, yo soy agricultor. Teníamos una explotación agrícola típica. Antes cultivábamos cereales, aceite de oliva, y por lo tanto teníamos también ganadería. Y actualmente, desde hace más de 30 años, ya no tenemos cereales, ya no tenemos ganado y el aceite de oliva hace falta esperar hasta 3 y 4 años, porque con el problema de la sequía, con el problema de las enfermedades del olivo, el olivo no produce cada año. Esto es un ejemplo. Yo esto lo he vivido hace unos 30 años y es lo mismo. La cuestión es la siguiente. ¿Por qué en nuestras políticas siempre se ha olvidado las regiones mediterráneas? Siempre se ha concentrado en las costas y no en la parte interior. En la región del sur es en el interior donde se concentran las poblaciones. 1 de cada 2 se dedica a la agricultura. En Marruecos y en Túnez. ¿Qué tenemos desde el punto de vista de la agricultura? Por lo tanto, tenemos una población que es activa desde el punto de vista de las zonas rurales. Pero existe una división en la región que hace que tengamos las zonas rurales y las zonas litorales. La cuestión aquí, y se la dirijo tanto a Pablo como a Sebastián, ¿cómo consideráis? Y yo soy de la región mediterránea. ¿Cómo se puede proporcionar un valor a ese mundo rural? ¿Cómo se puede valorar ese mundo rural? Como ya he dicho, es un mundo rural del que proviene la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores, personas arraigadas e implantados en zonas rurales sin medios. Si habéis visitado los países del sur, que yo conozco muy bien, los agricultores a nivel de las regiones están completamente olvidados y uno puede cultivar como quiere. No hay nadie que te venga a apoyar o a ayudar o a dirigir y se va perdiendo la ganadería, se va perdiendo el trigo, el aceite de oliva, y esto tiene un efecto sobre la seguridad alimentaria. Nadie lo ve Con la PAC del cambio climático, cuando era investigador, yo hice varios estudios sobre el olivo. Primer informe. Un colega de Estados Unidos me dijo, ¿por qué tenéis tantos primeros informes en la región? Pues yo trabajé en España, con Portugal, y teníamos muchas enfermedades vegetales que aparecen debido a este cambio climático. Pues bien, el cambio climático está aquí, pero tenemos un problema a nivel del poder político. Por lo tanto, existe una división. En las zonas rurales están dejadas de la mano de Dios y todo el esfuerzo se concentra en las ciudades grandes. Por lo tanto, aquí la cuestión que se plantea es, para poder favorecer la seguridad alimentaria a nivel de la región euromediterránea, ¿cómo puede nuestro poder político acompañar y valorar y apoyar una política
que ayude a la agricultura y especialmente en las zonas rurales que están en el corazón mismo del debate sobre seguridad alimentaria. Merci beaucoup, Sébastien, por... Gracias, Sebastián, por esta intervención extremadamente interesante que nos has hecho. Para empezar, diré que no conocía el discurso de la Comisión. De hecho, si hubiese sido yo el que escribiese el discurso, te puedo asegurar que el Mediterráneo habría sido mencionado en el discurso de Ursula von der Leyen. Digamos que, para añadir algo a las observaciones que has hecho al inicio de tu intervención, yo considero que la agricultura, lo que comemos, nuestra dieta, es muy importante también en relación a la identidad de las naciones, en relación a la identidad de los países. La cocina, la gastronomía, que es algo que forma parte de nuestra identidad, está presente como elemento fundamental hoy en día de nuestras sociedades, del turismo a varios niveles. Existe también una dimensión identitaria sobre esta cuestión que hace falta tomar en cuenta. Es problema. Yo creo que esta crisis de seguridad alimentaria nos está, digamos, probablemente haciendo un aldabonazo, provocando un aldabonazo sobre la necesidad de evitar la excesiva dependencia de determinados lugares, determinados productores, que en el fondo debilita. Yo creo que aquí no se trata de hablar de una renacionalización de la producción ni de pues cambiar enormemente el funcionamiento de los mercados globales. Es algo que la globalización ha creado y que ha venido para quedarse, sino probablemente de buscar estrategias para evitar excesivas dependencias que lo que hacen es generar vulnerabilidades. Nos ha pasado lo mismo durante la pandemia con la producción industrial, la excesiva dependencia de algunos lugares de Asia, pues provocó, como todos sabemos, la ruptura de las cadenas de valor por las medidas que se tomaron contra el comercio, en fin, y contra la libertad de movimiento de personas. Provocó una caída, una caída de la producción económica, la más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que eso nos ha provocado una reacción de los gobiernos que lo que busca es recuperar una cierta capacidad de producción de productos que son, digamos, estratégicos o fundamentales, sin los cuales pues no podemos, digamos, sobrevivir, o cuya producción, digamos, y cuyo suministro pues debe estar garantizado, evitando la dependencia excesiva de determinados lugares de producción. Esto yo creo que ha sido una de las grandes lecciones a nivel económico-industrial de la pandemia. Se han puesto en marcha estrategias de relocalización de determinadas digamos, cadenas de valor, y yo creo que esta crisis de la que está provocando la guerra de Ucrania, para los países del Mediterráneo especialmente, puede resultar también ese aldabonazo un poco, esa llamada de atención sobre la necesidad de buscar pues cadenas de suministro un poco más diversificadas, por supuesto que recurrir más a la producción local, pero también evidentemente invertir mucho más en asegurar pues esa seguridad alimentaria. Yo quiero recordar, he estado trabajando destinado en Egipto unos cuantos años como el gobierno egipcio, y eso va en defensa un poco de lo que están haciendo pues los países de la Ribera Sur, también para garantizar esa seguridad alimentaria. Está invirtiendo masivamente en invernaderos, algo que no tenía Egipto, pero con una capacidad pues masiva por las grandes extensiones de territorio que tienen, invirtiendo en invernaderos, invirtiendo en tecnología pues de riego por goteo. Es decir, está invirtiendo en la seguridad alimentaria
Evidentemente estas inversiones pues no verán, digamos, ¿no?, sus resultados hasta dentro de unos cuantos años, pero yo creo que existe ya una conciencia de que eso es necesario. Probablemente con esta crisis pues el problema del trigo en Egipto sufra, digamos, o se beneficie de decisiones políticas que ayuden pues a ponerlo bajo control. Yo creo que es como siempre en toda crisis hay una gran oportunidad y los países del sur, ayudados por supuesto que por nosotros, creo que la tienen. Dicho esto, y sin robar más tiempo, estoy de acuerdo y nosotros defendemos que se haga un mayor esfuerzo a la hora de ayudar a los países de la ribera sur del Mediterráneo con asistencia financiera, en fin, pues con ayuda para incrementar su resiliencia, ¿no?, ante esta crisis de seguridad alimentaria y bueno, pues es un poco lo que estamos defendiendo como gobierno. Muchas gracias. Merci beaucoup. Je reviens. Muy bien, muchas gracias. Vuelvo a cederle la palabra a Sebastián. A nivel de la región mediterránea, ¿qué medidas geoestratégicas se deben establecer para resolver esta crisis alimentaria? Tanto en el norte como el sur. Somos, digamos, la orilla norte puede exportar a la orilla sur y viceversa, pero nos vemos desbordados. Los países mediterráneos exportan a otros países. Marruecos exporta sus naranjas a otros países. El Brasil también forma parte del mercado mediterráneo. ¿Dónde nos encontramos? Pues somos dependientes de otras regiones. ¿Qué podríamos hacer para ser interdependientes entre los países mediterráneos? Somos complementarios, no somos competitivos. Si vemos la orilla norte y la orilla sur, nunca hemos sido competitivos. ¿Cómo podríamos ser complementarios? ¿Por qué las naranjas de Marruecos son vendidas en Brasil? ¿Y por qué no se venden aquí al lado? ¿Me entendéis? Es decir, existen medidas geopolíticas que se puedan tomar para aportar una mayor seguridad alimentaria en la región. A ver, yo considero que este es un tema de voluntad política. El ejemplo de las naranjas marroquíes es muy interesante porque demuestra que los productos mediterráneos, y es justa la expresión alimentario-gastronómica, de hecho, son los mestizajes. Seguramente sabréis que tenemos naranjas de Malta y naranjas de otros lugares. El Mediterráneo es un mestizaje y este mestizaje se expresa en la mesa y en la combinación de alimentos. Sabemos esto muy bien en Cataluña. En Barcelona mismo existen chefs de gastronomía internacional que han surgido desde hace varios años y que juegan con las combinaciones. La alimentación implica combinación y esta parte identitaria, la fuerza de la alimentación, es importante. Yo creo la fuerza identitaria de la alimentación no es una identidad contra el otro, porque la alimentación une, incluso si no comemos lo mismo. Incluso si no utilizamos los mismos ingredientes y no comemos de la misma manera, en el Mediterráneo a menudo comemos los mismos productos cocinados de manera distinta. Y en general a la gente le encanta descubrir la alimentación de los otros. Es un gran viaje, el viaje gastronómico. Es un factor cultural, intercultural. Podemos disputar sobre algunos temas, pero sentarse alrededor de una mesa y compartir una buena comida es a veces, incluyendo a veces también bebidas líquidas, es decir, el Mediterráneo no es únicamente productos sólidos, no es algo que sea antagonista ni de la identidad, ni de la tipicidad, ni de las relaciones de mestizaje. La cuestión geopolítica también es antigua, creo que he sido muy claro en mi intervención. No existe ninguna visión política en la que el sector agrícola es muy importante. La agricultura es un modelo, es una solución, no es un tipo único de agricultura, es la combinación de muchas cosas, incluyendo entre lo público y lo privado. Hace falta revalorizar el papel desempeñado por nuestros emprendedores. Existen empresas agrarias que invierten en el Mediterráneo y que son mediterráneas o que no lo sean, pero contribuyen al desarrollo de la región y a la seguridad alimentaria de la misma. Tenemos que hacer combinaciones público-privado, etc. Pero la cuestión de la voluntad política. Tomemos la situación muy contemporánea, extremadamente contemporánea. Marruecos tiene grandes recursos
unos grandes recursos humanos. Eso ya se ha dicho también. Debido al conflicto ucraniano, se ha descubierto, para aquellos de vosotros que no estéis familiarizados con los desafíos, la gran dependencia de la agricultura europea de los fertilizantes rusos, porque para hacer fertilizantes hace falta gas. Y por lo tanto, para hacer fertilizantes de ozono necesitamos gas. Y grosso modo, Europa importa fertilizantes o bien de Rusia y un poquitín de Bielorrusia y de Ucrania, o del noreste, porque los recursos allí son importantes. Pero también necesitamos fertilizantes fosfatados. Y aquí Marruecos tiene una distribución internacional, porque la geografía es así, y no olvido Túnez, que también tiene una vertiente en el sur del país, que no es utilizada o mantenida a la altura a veces de las oportunidades económicas y geopolíticas. Y luego Egipto, etc. Es decir, que únicamente en relación al tema de los fertilizantes tendríamos complementariedades a encontrar entre la necesidad de fertilizante de Europa y del norte del Mediterráneo, e inversamente quizás de las solidaridades de producción en el norte del Mediterráneo de las que necesita el sur. ¿Por qué? Y me remito de nuevo al caso de los cereales. Cereales indispensables para la alimentación de base en la región. El trigo emblemático, recuerdo que el trigo es por una parte, está muy presente en las mesas mediterráneas. Este trigo, para muchos países del sur del Mediterráneo, es cada vez más producido, pero los consumos son tan crecientes que hace falta encontrar más trigo en los mercados internacionales. El único país desde hace 20 años que consume más trigo en producción y que coloca en el mercado internacional son Rusia y Ucrania. Y como son menos caros, en estos países del sur del Mediterráneo, con necesidades crecientes y límites económicos de poder, cada vez se han dirigido más hacia los mercados internacionales del Mar Negro para cubrir sus necesidades de cereales. Con, digamos, algunos matices. Egipto le compra mucho trigo a Rusia, Túnez a Ucrania, y tenemos otros países mediterráneos de los que la España compra maíz, por ejemplo, también a Ucrania, especialmente para los OGMs. Es decir, por eso hemos comprado mucho maíz a Ucrania. El maíz ucraniano es mucho más abundante que el trigo. Esto hace falta decir, y es OGM. Es decir, que no está modificado genéticamente y es un pata negra. Y esto es lo que, digamos, alimenta a la ganadería. Tenemos muchos países mediterráneos que cada vez dependen más de las importaciones de cereales. Existen complementariedades regionales y aquí regreso al tema del vecindario. Dado que se ha dado una perspectiva a Ucrania como candidata, como futuro Estado miembro de la Unión Europea, lo cual es un escenario que no hace falta excluir, dado lo que se está haciendo actualmente en Ucrania y la importancia que Europa le da a que se apoye a un cierto número de valores de libertad sobre el caso ucraniano. ¿Qué vamos a hacer con Ucrania si ese país se une a la Unión Europea en un horizonte, digamos, de 10 o 15 años o más rápido, porque la realidad geopolítica así lo indique como necesario? Vamos a pedirle a Ucrania que sea menos agrícola. El presidente Zelensky no deja de recordarnos desde el comienzo del mundo que Ucrania alimenta al mundo y que la agricultura ucraniana es clave para la seguridad alimentaria mundial. Vamos a decir que nosotros, los europeos, a Ucrania, vamos a decirles, ucranianos, sois demasiado productores agrícolas. Si entráis en Europa, menos agricultura. Con Ucrania, la exportación le vamos a decir que no está bien cuando este país es decisivo en los equilibrios alimentarios mundiales. O vamos a tener una visión geopolítica en Europa para decir que si tenemos a Ucrania en la Unión Europea, de la misma manera en que se integró a España en los años 80 y posteriormente los países del este en los años 2000, vamos a reforzar la potencia agrícola europea en volumen y en diversidad productiva, en complementariedad, digamos, de calendario de la producción. Y con la maquinaria europea, y debo decir que yo soy muy pro-europeo, con una maquinaria europea que tiene que poner una convergencia
una convergencia social. Y si Ucrania es conducida a entrar en la Unión Europea, sería una aberración geopolítica y agrícola pedirle que produjese menos desde el punto de vista agrícola y que solo mirase como horizonte los mercados de consumo del tercer sector. Es decir, que Europa, una vez más, como cuestión política, Europa tiene que continuar creyendo en la agricultura. La agricultura en Europa es simplemente un valor precioso. Mientras más se amplíe Europa, más puede convertirse en una potencia agrícola. Tenemos que creer en ello y valorarlo. Pero existe un verdadero tema geográfico con el Mediterráneo en esta etapa. No les hemos dado una cita a los países de la orilla sur, digamos, para unirse a la Unión Europea. Pero esto no significa que no les podamos colocar como primeros en nuestra lista de prioridades. Y sé que hay muchos de los aquí presentes en la sala que eso lo entenderéis porque estáis implicados con esta región. Evidentemente, todos los países del mundo son importantes. Todas las regiones del mundo son importantes. No tenemos que... A ver, desde el punto de vista de la geografía, el Mediterráneo tiene que ser una prioridad en la agenda europea. Y esto significa que incluso si los desafíos son muy importantes, extremadamente importantes, no podemos tener una política europea que se dirija a África y que salte el Mediterráneo. Vamos a sobrevolar el Mediterráneo y que se las apañen. No nos importa si hay desórdenes, no nos importa si están en dificultades y vamos a hablar de la narrativa europea en África. Un continente aún más complejo que el Mediterráneo. Y por lo tanto, no olvidemos que el Mediterráneo también es África, es el norte de África. Y son cuestiones que se plantean y no son cuestiones sectoriales. La energía, el desarrollo sostenible y la agricultura es el timón de todo. Gracias. Pues bien, yo creo que tenemos que ahora escuchar a la sala sobre los temas que hemos debatido. Es cierto que necesitaremos de mucho tiempo todavía para seguir debatiendo, pero bueno, se nos acaba el tiempo, por lo tanto, le cedo la palabra al público. Podéis formular vuestras preguntas en castellano, catalán, francés o en lo que queráis. ¿Podríamos pasarle el micrófono a las personas que lo requieran? Bien, aquí tenemos ya una pregunta. Me llamo Isabel, soy agricultora y ganadera en España y bueno, para empezar, felicidades por el coloquio, ha estado muy bien. Y me gustaría incidir simplemente en el discurso del señor Sebastián, en cuanto le doy la razón a que Europa hace muchos, pero muchos años que ha perdido la visión, ha sacrificado la agricultura y la ganadería en pro de acuerdos políticos. Desde el punto de vista de los ganaderos y los agricultores, nos hemos visto muy descuidados y muy poco potenciados y muy sacrificados en pro de otros intereses comerciales entre los países sin tener la visión de la agricultura. Pienso que hemos tenido políticos que no saben de agricultura, que no saben de ganadería, y que esto es lo que nos ha llevado a esta situación de inseguridad alimentaria que estamos en este momento. Han hecho la PAC para decir que ayudaban a los agricultores, pero les ayudan, es cierto, pero sigue siendo insuficiente. Los agricultores tienen también mucha falta de formación tecnológica para adelantar. Y mi pregunta ya es, aparte de esto, de la queja en cuanto a la poca visión agronómica que tienen los políticos. De hecho, de verdad, sí, ya sé que insisto, pero pienso que no hemos tenido en Europa ningún agricultor dedicándose a la política. Y quería saber también, en cuanto a la seguridad alimentaria, qué juego tienen los intermediarios. O sea, desde el precio en el que el agricultor vende el producto hasta el precio en que el producto llega al mercado. Y también los políticos allí y Europa pienso que tienen mucho trabajo que hacer. Gracias.
Gracias. Hay una pregunta y después, après, donc on va essayer de répondre aux questions. Después intentaremos responder a estas dos preguntas. Mira, yo tengo un huerto y una de las cosas que nos encontramos es que, por ejemplo, no son el tema de las semillas. Sabemos que existe el Monsantos, que tiene un control de los semilleros muy importante, y aquí, ¿cómo se plantea evitar eso? Porque cada vez está en manos de las grandes empresas, estas grandes multinacionales, que deciden qué tipo de alimentos somos los que tenemos que comer. Y no sé, desde Europa o desde las políticas, cómo se ve, cómo se plantea eliminar esa cuestión. Gracias. La última pregunta, por favor. Une troisième question. C'est la dernière. Si vous... Tercera y última pregunta de esta primera ronda. Todo lo que se está planteando es por un sistema económico y de vida que nos parece que nos dé miedo decir realmente qué sistema de vida es este el que llevamos en Occidente. Simplemente una observación, no una pregunta. Merci beaucoup. On peut tolérer une dernière question, puisqu'on est... Podríamos tener una última pregunta, ¿eh? Tenemos tiempo para una última pregunta. Dos preguntitas más, venga, dos preguntas más. Y con esto ya procederemos a responder. Gracias por su presencia esta noche aquí. Una pregunta. ¿Cuándo se acabará con la especulación sobre las materias primas? Los contratos de futuro, derivados, opciones. En Estados Unidos hay el caso de que está prohibido hacer futuros de las cebollas, pero no de los cereales. A ver, ¿de quién depende la especulación, la financiación de la agricultura? Bueno, yo he trabajado muchos años en temas mediterráneos, pero no en agricultura, como sabes, Sebastián. Y por tanto mi pregunta es muy sencillita. Desde que tenemos memoria histórica, el sur del Mediterráneo fue gran proveedor de trigo y de cereales a Roma, por ejemplo. El granero de Roma pues era incluso al principio del siglo XX, eso seguía siendo bastante así. Y ahora, en cambio, nos encontramos que hay guerra en Rusia y en Ucrania y nos damos cuenta de que Egipto, o sea, que no sé, que Argelia, por ejemplo, leía el otro día de que importa el 80% de lo que come. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué ha pasado? Antes, Túnez era el granero de la antigua Roma. Y ahora aportamos el 50 o 60% en esta zona. Pero bueno, os dejo la palabra a Pablo y a Sebastián para que respondáis. A ver, no sé, como diplomático empiezo. Son preguntas que podrían suscitar un debate muy largo, ¿eh? Pero quisiera decir tres cosas. La primera, usted ha hablado de la importancia de la agricultura y de los productores agrícolas. Yo creo que esta ha sido la gran dificultad, porque todo el mundo se interesa por la alimentación, porque es una actividad individual y política a la vez. Y nos hemos olvidado de que había personas que trabajaban la tierra para aportar estos productos. Y tenemos unos salones agroalimentarios maravillosos. Alimentaria en Barcelona, uno de los más grandes salones del mundo. Y esto no lo digo para halagaros, pero indica algo. El mercado Mercabarna, el mercado al por mayor de Barcelona, es una organización extraordinaria. Pero nos hemos olvidado de los agricultores, pescadores, etc. Y como decía Ali, ya se trate del sur del Mediterráneo, o en Europa, o en todas partes del planeta,
Estos agricultores viven en el campo y trabajan lejos de las ciudades. Y la urbanización ha hecho de que todo aquello, digamos, lo que gobierna, los que gobiernan tienen cada vez menos relación con las zonas rurales y ya no conocen a los agricultores. Y por lo tanto ha sido muy interesante ver cómo muchos problemas a veces, o incluso malos entendidos casi de convivencia, etcétera, no es por malicia. Yo veo muchos consumidores que tienen muchas ideas sobre la agricultura, pero jamás han conocido a un agricultor, jamás se han ido a una zona rural o al campo. Y esta es, desgraciadamente, la deriva de nuestros sistemas contemporáneos. Todo el mundo tiene una opinión sobre la profesión de uno o de otro. Yo cuando voy a buscar a mi hija en la escuela le cuento al profesor o profesora lo que debería hacer. Cuando voy al médico también le digo, uy, usted me debería recetar esto o aquello. Y es un poco extraño. Somos una sociedad muy extraña porque ya no escuchamos a los expertos profesionales. Y los agricultores y agricultoras son expertos profesionales en alimentación. La segunda cosa, la especulación. Y bueno, esto lo conecto con lo que ha dicho la señora. Un agricultor está obligado a especular. Si tienes semillas y estás en el campo de los cereales, por ejemplo, tienes una cosecha por año. Esto significa que tienes una profesión donde inviertes tu capital económico de una duración larga, con el problema de la incertidumbre meteorológica. Si la meteorología no acompaña, mala cosecha. Y bueno, si el consumidor cambia de opinión, podrías no tener mercado, y si los políticos cambian de reglamentación, podrías no tener la posibilidad de vender tu producto. Por lo tanto, el agricultor, por definición, tiene que hacer especulación. Reinvertirá parte de sus ingresos para la siguiente cosecha. E invertirá en equipo técnico, invertirá en cambios de prácticas. Es una manera de especular. Especular significa hacer una apuesta de tener una cosecha dada en un contexto conocido o desconocido, esperando que los ingresos sean suficientes, porque lo que permite la seguridad alimentaria es que el agricultor pueda tener un papel. Es increíble que hoy en día, en esta profesión, no tengas contrato de trabajo, no te presentes a un puesto diciendo yo quiero ganar tanto y quiero trabajar tantas horas. Eso no existe para los agricultores. No existe horario de trabajo. Y nunca sabes cuánto vas a ganar, nunca lo sabes. E incluso si trabajas muy, muy bien y que respondes a todas las exigencias sociales, criterios políticos y respeto hacia la naturaleza, por distintas razones puedes perderlo todo, aunque hayas trabajado perfectamente. Primera pregunta. La gran especulación financiera, que es otra cosa. La especulación financiera es otra cosa. Esto no lo he mencionado, pero es un punto importantísimo sobre el cual trabajo mucho. La paradoja de la cuestión agrícola es que mientras más pasa el tiempo, más tienes actores no agrícolas que invierten en la agricultura. Porque es un valor importante, porque implica a todo el mundo o porque implica cada año y de nuevo en la vida cotidiana de cada quien. Los grandes actores digitales invierten muchísimo en la agricultura y la innovación alimentaria. Lo mismo se puede decir de los grandes gigantes chinos digitales. Tenemos grandes fondos de inversión que no son fondos agrícolas y que invierten en este sector. Tenemos grandes planes de activos que empiezan con una B y que acaban con ROC. Pues bien, este tipo de fondos, como estos fondos inmobiliarios, invierten en agricultura también. Existen fondos norteamericanos que invierten actualmente en la agricultura mediterránea, en un país vecino vuestro, en la península ibérica, porque en las nueces o las almendras, porque las almendras de California se han acabado, ya no tienen agua. Y vienen fondos americanos que vienen con más de 1.000 millones. Cuando inviertes 1.000 millones de euros en Portugal, les haces cambiar en un punto porcentual su PIB. Pues bien, esto en relación a las semillas, etc. Y podríamos multiplicar los casos y la especulación.
Y la cuestión de las semillas es importante porque hace falta semillas para producir agricultura. Que haya en Europa muchas pequeñas empresas productoras de semillas, hace falta mantenerlas. Y también tenemos otro tema muy importante en lo que se refiere a las semillas, y es que la sensibilidad justamente de una nueva variedad o de un nuevo riesgo o de una nueva problemática climática hacen que a veces haga falta maximizar las producciones. Y por lo tanto vemos que en el mundo contemporáneo tenemos una tensión permanente entre lo que es un pequeño productor, pequeñas sociedades, pequeños productores que pueden permitir, que inventan, que innovan y que aportan seguridad, y a la vez creo que hace falta también conseguir hoy en día encontrar combinaciones ganadoras entre los pequeños y los grandes, porque se trata de una cuestión de voluntades y objetivos. La pregunta es, ¿qué hacemos con estas producciones? ¿Las compartimos? ¿Las hacemos asequibles? La cuestión no es quién las produce, sino cómo las producimos y para quién las producimos. Y de nuevo, e insisto sobre ello, estamos aquí en un campo de soberanía solidaria, porque podemos defender los valores y podemos defender de nuevo el convivir, lo cual me parece que, una vez más, es un tema que nos remite también a la especulación. Pensar en el Mediterráneo implica especular. Muchas gracias. Una palabra antes de cederle la palabra a Pablo. En lo que se refiere al trigo, yo he vivido el trigo. ¿Por qué se abandona el trigo? Por varias razones. Cuesta muy caro. Las semillas, los productos y los fertilizantes. Y en segundo, el gran consumo de agua. Sabéis que por algunos gramos de trigo, ¿cuántos litros de agua necesitas? 1000 litros, a veces más. Tercer punto, el ciclo largo del trigo que está sujeto a la aleatoriedad del clima. Pues bien, todo esto, bueno, ¿qué ha sucedido? Los agricultores lo han abandonado. Yo personalmente he abandonado los cereales, he abandonado el trigo, porque es una pesadilla. Entonces, al final, ¿qué? No cosechas nada. Los agricultores han transformado los cereales y se ha arborizado todo. Y tenemos un muy poco margen de maniobra en relación a lo que ganaremos. Y aquí los cereales no ganas gran cosa. Y es por eso que la gente han abandonado los cereales. Túnez, efectivamente, era el granero de la antigua Roma, pero hoy en día eso se ha acabado. Si nos remitimos a los fertilizantes y pesticidas, el problema de las circunstancias climáticas, ¿por qué no pensar en trigo de plazo corto para evitar la climatología y todos estos problemas? Son distintas las cuestiones que se plantean y no tenemos suficiente tiempo. Por lo tanto, le cedo rápidamente la palabra a nuestro querido amigo Pablo, para que clausure ya, si lo desea, esta sesión. A algunos de los comentarios que se han hecho, yo no soy ni mucho menos un experto en agricultura y hablo a título fundamentalmente personal, no como, digamos, portavoz del gobierno español o de los poderes públicos europeos. Yo creo que nosotros en Europa sí dedicamos un enorme esfuerzo a la agricultura. Yo creo que una buena prueba de ello es la política agrícola común, que ha sido tradicionalmente la que se ha llevado la mayor parte de los recursos del presupuesto comunitario. Este asunto durante muchos años fue un problema político importante, porque había muchos países del norte de Europa que consideraban que no tenía que ser así y que pedían una liberalización de esa política agrícola común. Con el tiempo se ha ido reformando. Y, digamos, se han ido introduciendo liberalización y técnicas, digamos, distintas a la protección puramente de la producción, como por ejemplo las ayudas a los agricultores, a los productores, que es una cosa que existe hoy en día, ¿no? En muchos de los sectores. Y probablemente lo que ha sucedido estos últimos años es que nos hemos encontrado con dos acontecimientos completamente inesperados que han sacudido completamente nuestra forma de operar en los mercados globales. La pandemia, por un lado, y por otro lado, una guerra
caliente en Europa, que es la mayor de los últimos 70 años. Hay que recordar la magnitud de lo que está sucediendo en Ucrania. Entonces, estamos todos sufriendo esta crisis de seguridad alimentaria global. Hemos hablado del Mediterráneo hoy aquí, pero es que nosotros tenemos una inflación del 10%. Que tiene que ver en buena medida por los incrementos, en fin, de los precios energéticos, la cesta de la compra. Yo creo que lo estamos sufriendo todos. ¿Por qué estamos nosotros algo mejor preparados que otros países que son más vulnerables? Probablemente porque a través de esta política agrícola común, a través de, es verdad, un mayor, digamos, pues una mayor renta relativa, Europa pues puede reaccionar de mejor manera que otros países a esta situación. Yo creo que, insisto, esta es una gran oportunidad para replantearse determinadas cosas que hemos venido haciendo en las últimas décadas, pero no vamos a poder luchar contra algo que es absolutamente una realidad, como es la globalización, que ha venido a quedarse en la economía internacional. Muchas de las cosas, en fin, eso merecería una nueva sesión, que están sucediendo tienen que ver con cómo funciona el mundo hoy en día, y eso pues va mucho más allá incluso de la capacidad que tenemos como europeos para cambiar las cosas como quisiéramos. Merci. Gracias, muchísimas gracias. Creo que hemos llegado al final de la sesión de hoy. Sé que se trata de un tema que merecería más tiempo. Tengo algunas recomendaciones. Son recomendaciones mías propias. La primera recomendación que haría es tratar la cuestión de la seguridad alimentaria como una prioridad estratégica para la cooperación regional euromediterránea, para trascender la división norte-sur y animar a una visión sobre política del conjunto de la región. Segunda recomendación, acompañar las políticas públicas agrícolas de los países para hacer subir los rendimientos de las cosechas, en particular de los cereales. Habéis hablado de la agricultura en la región euromediterránea. Y tercera recomendación, ¿por qué no pensar en un fondo de seguridad alimentaria para la región euromediterránea? No tenemos un fondo propio para la seguridad alimentaria. Pues yo creo que estaría muy bien pensar y reflexionar sobre la posibilidad de tener un fondo dedicado a la seguridad alimentaria en la región euromediterránea. Y la cuarta recomendación sería crear un observatorio de la seguridad alimentaria. Tener una instancia, una institución euromediterránea que se dedique a la cuestión de la seguridad alimentaria en la región euromediterránea. Tenemos el Comité de la FAO, pero no tenemos algo propio a nivel de nuestra región euromediterránea. Un observatorio que nos permitiría saber qué está pasando en la región y que nos proporcionaría indicadores para, de alguna manera, guiar nuestras políticas y para poder tomar una decisión bien informada. En el caso de los cereales, por ejemplo, la región norte-sur, los países árabes, desde Marruecos hasta Siria, aportan un 3% del consumo mundial de cereales. Esta es una cuestión que nos tenemos que plantear. Las personas responsables de las decisiones tienen que tener esto en mente para encontrar una solución, para paliar esta inseguridad alimentaria a nivel de la región mediterránea. Bien, esto pone fin a la sesión de hoy. Quiero daros a todos y todas las gracias por vuestra participación. E igualmente no quiero olvidar agradecer a nuestros amigos Pablo y Sebastián. Gracias por haber estado entre nosotros, Pablo, y gracias, Sebastián, por haber animado un gran número de estas cuestiones sobre la seguridad alimentaria, y es una estupenda oportunidad la que se nos ha brindado en esta sesión de pensar conjuntamente sobre estas cuestiones. Gracias, Sebastián. Supongo que te sientes aquí en casa en Barcelona, porque Barcelona está en el corazón mismo de la región euromediterránea. Gracias a todos y todas, y esperemos poder continuar debatiendo estos debates en un futuro. Gracias a todos y todas. Gracias.